Muy buenas tardes, iniciamos nuevamente con el favor de Dios en este fin de semana, ya prácticamente fin de mes. Pues estamos iniciando también este curso. Hoy vemos el tema número 2, la esperanza mesiánica de Israel. Pues pidámosle a Dios, ¿verdad?, que ilumine nuestras mentes, que también nosotros, como el pueblo de Israel, o como los primeros cristianos, reconozcamos a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces el pueblo de Israel esperaba al Mesías, a través del cual Dios establecería su reino de salvación definitiva entre los hombres. Bien, vamos a iniciar en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que viniste al mundo para establecer la nueva alianza entre Dios y los hombres, tú como puente, como mediador, sigue uniéndonos a los pueblos, a las culturas, en la fe, del amor a Dios como hermanos, que se establezca tu reino de justicia, de paz, de amor, de unidad. Que todos algún día podamos contemplar tu rostro llenos de gozo y felicidad en el reino del Padre. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con el texto bíblico. Son dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, que nos hablan acerca del mesianismo. De Isaías capítulo 9, verso 6. Acrecentará su soberanía y la paz no tendrá límites. Establecerá y afianzará el trono y el reino de David sobre el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El amor ardiente del Señor Todopoderoso lo realizará. Bien, en este texto vemos como el profeta Isaías ya está viendo hacia adelante la figura, la personalidad de Jesucristo, del Mesías. Primeramente, que viene esta vendrá a poner los límites, a establecer en su trono, en el trono de David se va a afianzar, establecerá la paz, la justicia, el derecho para siempre. Aunque ya se ha establecido, ese reino no se ha podido desarrollar porque ha habido muchos obstáculos, comenzando pues con el pueblo de Israel, que no dejó mucho, pero esa oposición favoreció a que el Evangelio se esparciera por muchos lugares de la tierra. Ahora tenemos que decirlo también, gracias a Dios, ya la evangelización de muchos cristianos, misioneros, que ya están, ya dijimos, en Corea, está creciendo grandemente la fe en Cristo, en China también, donde es un país, bueno, por ahí veía también una de las realidades, muchos de los pueblos no han accedido a la fe precisamente por sus autoridades. Imaginémonos viendo hacia atrás al pueblo de Israel en Egipto, oprimido, esclavizado. Como tenían ciertas libertades, vino otro, como ya dijimos, otro faraón que no lo reconoció, comenzó a esclavizarlos, quitarles sus libertades, sus derechos. Y si es que tenían algo de fe, con la idolatría, pues muchos se confundieron. Y en medio de la opresión es como el pueblo reconoce que hay un Dios que puede liberarlos, que puede salvarlos. Después de 400 años, el pueblo, ¿verdad?, toma conciencia, o siempre hay en los pueblos una conciencia. Por ahí hay no me acuerdo de un río, que por aquellos rumbos, un río de aguas turbias, sucias, son aguas negras como llamamos aquí, pero hay un detalle en ese río. En medio de esa inmundicia del río pasa un hilito de agua pura, limpia. Fíjense las maravillas de Dios. A veces cuando veo documentales yo me quedo maravillado. Por ahí hace algún tiempo vi un documental donde está como no se mezcla
el agua salada con el agua dulce, hay como un límite. ¿Quién hace ese límite? Si el agua se revuelve, anda para un lado y para otro, ¿cómo se mantiene ese límite del agua dulce y la salada? Y es lo que le da el equilibrio. Pues son maravillas de Dios que a veces dejamos pasar. Así, por ejemplo, está el dicho que dice que aún en los pantanos nacen las más bellas flores. Así Dios, pues el pueblo de Israel, aunque se haya opuesto la evangelización, y entre más nos oponemos, hermanos, al plan de Dios, más Dios se empeña en demostrarnos su amor, su misericordia y el deseo de salvarnos. Realmente el pueblo de Israel quiere salvarse en el 2020 que estamos. Para ellos ya no llevan nuestro calendario. Ellos están en el año 6000 por allá. Nosotros apenas vamos en el 2000. Ellos dicen que ya van muy allá. Siguen esperando al Mesías. Algunos lo miran a su manera, a sus conveniencias. Es que la religión vende tanto que cada quien, pues vamos a proponer esta comunidad del Mesías, y hablan del Mesías, de Yeshua, y que sepa que tanto, pero a su estilo judío. Reniegan del judío de los cristianos, del de la iglesia actual, que estamos equivocados, que es un error, pues si no lo reconocen a él, sino que lo ven como un negocio. Genera mucho dinero Jesucristo, y por eso hay que sacarle provecho. Entonces vemos como Isaías, aquí estamos hablando todavía de Babilonia. Entonces el profeta ya está hablando de que se establecerá plenamente el reino en el Mesías esperado. Entonces la esperanza del pueblo, a pesar de ir y venir, de su fe, de su pecado, de sus vicios, de sus idolatrías, Dios está ahí, en su mente, o por lo menos en ese hilito de fe, como en ese hilito de agua limpia que corre en ese río de allá de Palestina, y ahí va, ¿verdad? El hilo conductor de Dios, invisible, imperceptible, solamente la gente sencilla lo palpa, lo descubre y se maravilla de ello. Así como nos maravillamos de la naturaleza, pues así es de Dios, hermanos, invisible. Luego ya viene en el Nuevo Testamento, Lucas, en el capítulo 3, el verso 15, el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan Bautista el Mesías. Todo el pueblo lo veía, ¿verdad? Porque era un hombre austero, sencillo, y la claridad, la honestidad con que hablaba, la transparencia, con la fuerza y el poder de un profeta, y él mismo los desengaña. Yo no soy, yo solamente soy el que viene a preparar el camino del Señor. Bien, pasamos al número 1, la llegada del Mesías. Entonces, desde que Adán y Eva cometieron el pecado, se sembró en ellos en la promesa del Mesías, y pasaron los siglos, los milenios, hasta que Dios, ¿verdad? Ya decíamos también de las clases anteriores, que dicen, ¿verdad?, que esa nueva doctrina que hablan, pues a investigación científica, que dice que Jesús tuvo que haber nacido en tiempo de Noé, pero como Noé falló, no preparó bien el camino, se rompió el lazo de unión, y luego vino Moisés, y también ahí hubo una falla, y luego viene así, se va recorriendo hasta llegar a Jesús. Con Jacob también hubo una ruptura, no se llevó a cabo, pero poco a poco se va cimentando la estructura. A medio de las fallas, los errores, Dios, ¿verdad? Dios se va metiendo, y aunque el hombre se aparte, se va haciendo. Y lo decían que en tiempos de Salomón, en el esplendor, en la gloria, en la paz, porque él es el príncipe de la paz, Shalom. Por eso Jerusalén es la ciudad de la paz, Shalom. Jerusalén, el reino de la paz.
Y ahí es donde nace Jesucristo, el príncipe de la paz, o donde va a nacer, según lo que vamos viendo. Entonces Salomón falló, hay una ruptura, pero ya su descendencia, o la descendencia de David, ya viene, ¿verdad? Pues desde la creación viene ese hilito, jalonando la esperanza del pueblo de Israel, que se promueve a través de los profetas. Y así es. Entonces vemos la llegada del Mesías. Es característico de la historia de Israel la expectativa, estaban en la expectativa. Hoy en el Evangelio Jesús dice, estén preparados con el Evangelio de las vírgenes, previsoras, 5 previsoras y 5 descuidadas. Se descuidaron y no se prepararon, por lo tanto no entraron al banquete. Entonces es como Jesús ya viene a anunciar que ya está el reino de Dios y hay que prepararse para recibirlo en la gracia y en la fe. Entonces generó la expectativa, iba creciendo la expectativa. Y aquí podemos hablar un poquito de María, nuestra Madre Santísima, cómo se generó en ella la expectativa tan grande, el deseo de que viniera el Mesías, esa oración, ese ayuno, esa alabanza. Y ya hemos dicho, tal vez ella suplicaba, imploraba a Dios que viera al Mesías, porque había mucha injusticia, como ya vimos en el capítulo primero, el contexto histórico. Entonces María tuvo que prepararse a través de la oración, la contemplación, la meditación de la palabra y las voces que se oían. Sin duda oyó también a San Juan Bautista predicar, ya viene el Mesías, arrepiéntanse, conviértanse. O más bien podemos ir más atrás en la gestación de Juan el Bautista, porque ella lleva la luz del Espíritu Santo y salta de gozo. Isabel le dice a María, pues María ya desde iba preparándose, ¿verdad? Bueno, que ella ya llevaba al Mesías en su vientre, ya le había anunciado el ángel, pero ya estaba por ahí rondando la noticia. Ya viene el Mesías, ya viene el Mesías. ¿Quién será la madre? ¿Quiénes serán los padres? ¿Cómo vendrá? Lo único que sabían que venía de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Entonces vamos por ahí caminando. Entonces, ¿qué significa Mesías? En sentido técnico, designa a un futuro personaje. Nadie lo conocía, pero tenía las características de David. Sería el Salvador que vendría a definir y definitivamente el reino del pueblo de Dios. Instauraría el reino de David o de Dios y traería a la humanidad la salvación prometida. Entonces, y aquí precisamente lo que les decía, el pueblo de Israel, y no es que todo el pueblo, las autoridades cambiaron todo, engañaron al pueblo, se apoderaron del templo, de la fe, de la palabra, y por eso Jesús dirá, ustedes se han sentado en la puerta, ni entran ni dejan de entrar. Están estorbando la salvación, pues no todos estaban en el error. Los sumos sacerdotes transmitían errores, engaños, mentiras. En el nombre de Dios robaban, mataban, engañaban, seducían. Y entonces se genera la expectativa y más se dio en los pueblitos aladeños. Jerusalén, como era la prosperidad, la economía, bueno, hay que ver porque también había muchísima pobreza, muchísimas viudas, huérfanos, enfermos, leprosos, de todo, hechos a un lado. Pues a ellos les pegó, ya viene el Mesías. Y ya el número 2, el Mesías y Cristo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? Pues es el ungido. Se refiere prácticamente a Jesús. El Mesías es una palabra hebrea que se tradujo al griego como Cristo, el ungido. Pues es lo mismo, ¿verdad? Mesías y Cristo. Crisma,
Nosotros en griego usamos la palabra crisma, que viene del griego crisma. Entonces, los apóstoles tradujeron la palabra hebrea al griego, crisma, el ungido, el Cristo. Esto se refiere a Cristo, el Hijo de Dios. Una unción es un rito que consiste en verter aceite sobre la persona. Eso lo vemos en los reyes, ¿verdad? Como Samuel, que fue el que ungió a David, a Saúl y a David. Le dice Dios: llévate el cuerno para que unjas al rey, a Saúl, y luego a David. Entonces les echaban el aceite en la cabeza, les escurría, un signo de unción. Eso es la Mesías, significa eso, el ungido por Dios. ¿Cuándo fue ungido Jesús? Pues en el bautismo, cuando el Espíritu Santo no fue ungido con un aceite, sino con el bálsamo y el poder del Espíritu Santo. Y el Padre da testimonio de él: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces se ve el Espíritu Santo descender sobre él, desciende y lo unge con su poder, con su gracia. Y ya queda consagrado para el servicio de Dios. En el número 3, se especifica pues todos los reyes fueron ungidos, los pueblos de Israel, porque le pidieron a Dios un rey, como queremos un rey como todas las naciones. Y es cuando Dios les da al rey Saúl, y Dios les dice: va a pasar esto. No nos importa, queremos un rey que nos mande, que nos guíe en las luchas, en las batallas contra las invasiones. Entonces la palabra Mesías se aplicaba directamente a los reyes, a los ungidos por Dios, con el aceite. Esto lo vemos en 1 Samuel 16:13, cuando Dios le ordena ir a ungir a Saúl. Entonces el monarca o la monarquía se centraliza prácticamente en David. No es tanto Saúl, porque Dios lo desechó, y es en David. ¿Y por qué se centraliza? Porque él trae el imperio, el reino a Jerusalén. Ya se establece en un lugar. Con Saúl no sucedió eso, sino que se le da a David, el ungido. Es el ungido de David, de Yahvé, de Dios. Número 4, el descendiente de David también se designará con la palabra Mesías a un miembro de la dinastía de David. Por eso se dijo que no se apartaría de la casa de Judá el trono, el tronco, la realeza. Entonces, lo que dijimos que Jacob le anuncia a Judá, a la tribu de Judá, que no se apartará el trono de la casa de Judá. Entonces David es descendiente de la tribu de Judá. Aquí hay un detalle también importante, interesante, que el primer rey fue de la tribu de Benjamín. ¿Quién fue Benjamín? Los hermanos de David fueron hermanos carnales, hijos de Jacob y de Raquel, la amada de Jacob. Cuando José fue vendido, lo dieron por muerto. Jacob cayó una depresión, una tristeza muy grande, y luego su esposa le dio otro hijo, Benjamín, ¿verdad? Que le nació en el dolor del sufrimiento, en medio del dolor del sufrimiento, que vino a consolar la soledad, el amor de José. Entonces, esos dos reyes de esa familia. Y hay que ver estas cositas, hermanos, que a veces se nos pasan. A mí en lo personal yo no lo había visto hasta ahorita. Y hay que darles gracias a Dios que luego nos ilumina de estos detalles, para que veamos cómo Dios va manejando la salvación a través de ciertos personajes. Entonces, de la descendencia de David viene el Mesías, a quien se le dará el título de David, o Hijo de Dios.
Entonces, por eso la importancia de David, el reino, porque de la descendencia, así lo llamarán. Hace 2 o 3 domingos veíamos la mujer cananea. Señor, hijo de David, emplea los títulos del pueblo de Israel que le daban a David. Sin duda ella oía que decían de David, pues voy a aventarme al tiro a ver si me vale. Señor, hijo de David. No, Jesús no le hizo caso. Jesús apela no a títulos, apela a la fe, a la humildad, a la sencillez. Esta mujer le robó el corazón a Jesús, le arrebató el milagro, a pesar de que aparentemente Jesús no le hacía caso, la regañaba. Los apóstoles se han de ver quedado así como asustados, escandalizados de Jesús. O tal vez también ver el otro lado, le daban el favor porque pues así estaba escrito, él vino a la casa de Israel a cumplir la misión. Por eso dice lavaron las manos, pues tú atiéndela. Nosotros sabemos que es pagana, a ver qué haces tú con ella. Y podemos pensar algunas cosas, pero Jesús, ¿verdad? Ella le dice, sí Señor, los perritos, decíamos también hace 2 semanas, la palabra tiene 2 significados en hebreo, no recuerdo la palabra en hebreo, de hecho pues no sé hebreo, ¿verdad? Para que cuiden si hay mentiras, pero luego las palabras se me pasó pues apuntarla para traerla. Tiene el significado de perro o de extranjero. Entonces, sin duda Jesús usó la palabra extranjera y la mujer agarró la más difícil, los perritos. Porque el apóstol suaviza la palabra en labios de Jesús, porque la palabra era radical, literal, perros. Despreciaban, humillaban a los extranjeros, así los trataban. Y por eso yo creo que la mujer tomó la palabra y allí está la humildad, allí está la fe. Mujer, qué grande es tu fe. Te pusiste, ¿verdad?, en el suelo y por ello levántate, tu hija ya está curada. Entonces vemos como el Mesías, el título de hijo de David. El número 5 viene la promesa mesiánica, y ahí es donde le dan los calificativos, lo que venía corriendo ya desde atrás, desde los profetas se venían ya manejando los títulos de cómo sería el Mesías. Entonces esos títulos eran hijo de David o hijo de Dios. En algunos pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento, hijo de David, hijo de Dios. Los demonios les dicen, ya sabemos que tú eres el hijo de Dios. Los demonios los señalan, cállense, los calla. No pueden estar por encima de mí. Y esos son algunos de los títulos que manejan los apóstoles. Tienen su origen en la promesa mesiánica. El mesianismo, aquí nos define, es un conjunto de ideas, oráculos de esperanza. En el Antiguo Testamento era lo que vaticinaban, lo que profetizaban, nos decían los oráculos, las palabras de los profetas que llamaban a la esperanza. Entonces esa esperanza se mantuvo cuando estuvieron sobre todo en los destierros, en Babilonia, con los sirios, con los egipcios, donde quiera, se mantuvo la esperanza del Mesías. Les digo, desde la creación se fue corriendo ese hilito de esperanza. Adán y Eva, a sus descendientes les transmitieron la esperanza de que vendría el Mesías. Entonces ahí se mantienen las promesas mesiánicas. Pues el Antiguo Testamento habla de ello, del Mesías, que llegaría al final de los tiempos, o más exactamente, el reino definitivo de Dios. Entonces ese reino definitivo, ese Mesías, ese Hijo de Dios, para nosotros los cristianos ya llegó, bueno, para en general para toda la humanidad, pero muchos todavía no creen en Él, muchos judíos todavía no creen en Él, pero la misión se está haciendo, hermanos. Aunque México se descristianice,
América, Europa, África, Asia, está creciendo grandemente el catolicismo. Y enhorabuena para ellos. Si nosotros nos alejamos de Dios, nosotros nos perdemos porque no tenemos fe, porque no creemos o porque nos hemos dejado lavar el cerebro. Por ello oía también de unas mujeres cristianas católicas que recientemente los musulmanes millonarísimos están haciendo la labor en estos países africanos, no recuerdo bien los países donde están haciendo la labor. A los pocos cristianos que quedan los han empobrecido por las persecuciones, que les han destruido sus casas, andan por ahí vagando, son muy pobres. Te ofrezco $1000. ¿Dónde hemos oído eso? Los mesías que hay en nuestras patrias, en nuestro continente. Te doy $1000 para que votes por mí. Una despensita, una licuadora, porque hay mucha pobreza en México. Se dice, ¿verdad? Y no tienen el descaro de decir los gobiernos, ¿verdad? Pues nomás aumentó 10 millones de pobres en México. No más. Más de 100,000 muertos. Tan solo por esta pandemia. Los diabéticos, los de cáncer, hipertensos, por falta de medicinas, los de la delincuencia, ya pasaremos del 1,000,000 en este año, pues sabe, ahí están los mesías, ¿verdad? Musulmanes, deja tu religión, te doy $10,000, que equivaldrían a unos 15,000 pesos más o menos, no sé cómo está el dólar, más o menos como entre 12,000 y 13,000 pesos el dólar. ¿Qué es eso para toda una vida? Nomás por cambiar de religión. También los hermanos hacen esa labor y se van llevando a la gente por la necesidad. Pues sepan que hay mucha gente pobre, mantienen viva su esperanza de que todo cambiará. Si no en esta vida, y es lo que nos falta, hermanos, predicar mucho. Hoy hablaba Jesús también de la cruz, o va a hablar el domingo de la cruz. No sé si San Pablo hablaba hoy de la cruz, que renuncian a la cruz. Él habla de la cruz y a muchos les molesta, a los judíos, a los paganos, el escándalo. Los paganos quieren sabiduría, los judíos piden milagros. Pero yo predico la cruz como signo de esperanza, de salvación, no para esta vida, para la vida eterna, para la salvación. Y si hay cristianos todavía en el mundo con esa mentalidad, hermanos, bendito sea Dios. Son esperanza y son ese hilo conductor que en medio de la inmundicia, de la hediondez, de ese río palestino, es la fe. Y por eso podemos salvarnos, por su oración, su fe, su piedad. Son los que oran, y lo que decía también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El resto de Yahvé, los pobres de Yahvé, esos son los que les van a dar la salvación. Aquí el gobierno los está usando, ¿verdad? En sus campañas, sus spots, ¿verdad? El centro del evangelio son los pobres, sí, pero no son para que los uses, son para que les des trabajo, que respeten su dignidad, su libertad, no que les des una miseria, una dádiva, para explotarlos, engañarlos y que se sigan haciendo pobres, más pobres. Una vacuna tampoco soluciona la vida de los pobres, porque hay muchísimas enfermedades. La vacuna soluciona un problema actual, pero una despensa tampoco le soluciona la vida de la persona. Lo que le soluciona es un trabajo digno y estable, bien remunerado para las personas. Si el gobierno no garantiza esto, aunque den despensas, bonos, no se llega. Entonces dice cómo la historia se repite, nos lleva a ver el presente y el pasado, por lo menos en nuestro país,
para que veamos los Mesías, cómo nos acosan los falsos Mesías, que usan el Evangelio para engañarnos. Este sí es cristiano, este sí nos ama, este sí nos quiere. Entonces mantengamos firme nuestra fe en la salvación de Cristo, no en los bienes materiales. Cristo no vino a llenar barrigas, Cristo no vino a curar los enfermos. Son signos que hablan de su presencia en el mundo. Él es el ungido de Yahvé, y todos estos signos, y me llevó, bueno, estaba pensando, a veces cuando hay una palabra, inmediatamente me vienen otros así, ¿verdad? Yo ya me acordé que estaba oyendo a un predicador, y él decía pues de cómo Jesús curó la lepra a las personas que se les caían sus ojos, la nariz, las orejas, la mandíbula, los dedos, como al tocarlos quedaban limpios. Además yo me quedé así. Allí está la resurrección. Yo nunca había visto ese punto, fíjense, hasta ahorita que oí ese predicador que decía, y él no tocó ese punto. Yo lo vi. Allí está la resurrección. Cristo está hablando de la resurrección de la carne en vida de las personas. Pero hermanos, somos ciegos y sordos. Simplemente Cristo curó un leproso, 10 leprosos, y aquel de los 10, nomás uno reconoció la salvación, la resurrección. Fíjense, son cosas que en mis 20 años yo no había visto hasta ahorita. Y gracias, hermanos, a que estamos estudiando. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo esas cosas, muchas cosas no sé. Aunque he estudiado 16 años, muchas se olvidan. Pero aquí está. Y por eso Jesús, cuando muere, 3 días, su rostro resplandece de belleza. Todos estos Cristos que tenemos, hermanos, son falsos. Falsos. ¿Por qué? Porque Cristo murió desfigurado, como un leproso, si queremos verlo así. Lo latigaron por delante y por detrás. No quedó su rostro desfigurado. Esa película de Mel Gibson se queda cortita. Todavía hay una figura humana. Cristo quedó como un gusano. Por ahí el padre narraba algunas anécdotas de Cristo. San Francisco iba por el camino y evitaba pisar las piedras. Le decíamos, bueno, ¿y por qué camina chueco? Porque no quiero pisar las piedras. ¿Y por qué? Porque Cristo es la roca. ¿Cómo voy a pasar? Porque es un simbolismo, pues refleja pues la humildad de San Francisco. Y luego se encontraron con muchos gusanos en el camino. Cuando hay temporada de gusanos, los hermanos los evitaban, no los pisaban, para que no los picaran, porque hay algunos gusanos que son venenosos. Y le agarró el gusano y lo besó, y lo apartó del camino. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto, hermano Francisco? Porque Cristo, el profeta, habla de un gusano. Lo pisotearon, lo deshicieron. Es la figura del profeta para Cristo. Entonces hay que ver a los profetas, hermanos. Los apóstoles no narran, o se quedan también cortitos, tal vez por el miedo, por precaución, por prudencia, para no escandalizar. Aquí cuando vinieron los misioneros, ¿qué pasó? Presentaron, ¿no?, Cristo. Ya después de la evangelización fueron presentando la imagen de Cristo. Ciertamente hay unos Cristos muy hermosos, pero no reflejan al Cristo de la cruz. Así cualquiera moriría, por eso la representación es cualquiera que es el Cristo, ¿verdad? Pues no llevar a la cruz de Cristo, hermanos, es otra cosa. Y los que han sufrido, o los que han recibido de Cristo la misión de llevar su cruz, sentir las espinas, por lo menos, las llagas, supieron lo que es sufrir en carne propia la pasión de Cristo. Nosotros no hemos sufrido nada. Entonces todo lo que nos falta por sufrir.
Bueno, a veces les digo me salgo del tema, pero es dentro de lo mismo, ¿verdad? Aparentemente, pero son cosas que debemos aprovechar y ver desde esa visión, no solamente ver lo que dice aquí, pues más o 3 rengloncitos lo que trae, ya acabaríamos en 3 minutos. Ya vimos con la esperanza mesiánica, y esto pues a propósito del Mesías, de que el pueblo de Israel no lo reconoció, lo desnudaron y luego le quitaron la dignidad, la desnudaron de ser humano, más que las vestiduras humanas. Para mí lo personal, le quitaron la vestidura humana. El que se vistió de humano, lo desnudaron. Quisieron desaparecer la figura humana. Tú no eres Dios, tú eres un humano. O ni humano. Lo trataron peor que un animal. Lo deshumanizamos. Pero ahí está, Padre, perdónanos. Ese es el amor más grande, hermanos, que deberíamos de predicar de Cristo. Pero andamos en otras cosas. El número 7, el Mesías. Bueno, ya pasamos directamente como sabían el Antiguo Testamento, los rasgos del Mesías. ¿Cuál era la figura de los profetas? Primeramente, y por eso no cayó bien en la mentalidad del pueblo de Israel, sobre todo los escribas, los fariseos, sumos sacerdotes, todos los que se dedicaban al templo, su mente, las profecías eran lo que decía literalmente. No alcanzaron a ver el signo, porque vieron a un Mesías como un rey descendiente, tenía que ser de la descendencia de David. Entonces Jesús es descendiente de David a través de José. Tenía que ser guerrero. Jesús ciertamente era un hombre fuerte, alto, guerrero, que acabara con sus enemigos, los liberara de sus enemigos, ¿verdad? En este caso, ¿cómo podemos decir de sus enemigos? Si ellos mismos contrataron a los romanos, vénganse. Y les digo, los judíos son muy abusados. Si eso hubieran hecho con los sirios, con los babilonios, a lo mejor sería otra cosa. Como que ya después le pensaron muy bien, ¿verdad? Pues vamos a invitar a los romanos. Les dieron la libertad, decíamos el martes pasado, privilegios, derechos, que eran para el pueblo, para todo Israel, pero se centraron en el poder en Israel, los sumos sacerdotes, los cristianos, el Sanedrín, toda esa gente, y se olvidaron de los pobres, y por eso querían que fuera descendiente de David, que fuera guerrero, que los liberara de los enemigos. Por eso le dijeron a Pilato, ¿verdad? Si no matas a este, eres enemigo del César. Le volteaban, eran astutos, sagaces. Y a Pilato lo hicieron temblar. No, pues ahí está, llévensela a matar. Yo me lavo las manos, arreglen ustedes con su Dios. No querían la salvación, querían el poder. Y les dolió mucho cuando Jesús les dice: todo lo que ven ahora queda destruido. Ya está la fecha, y aunque nazcan 20 vacas rojas, no hay sacrificios, porque así lo dijo Cristo. No hay ni habrá, hasta que Él venga a celebrar la Pascua, ¿verdad?, de su reino, no con vacas, ni con sacrificios, ni sangre humana, en el banquete celestial. Entonces ya vimos, tenía que ser de la casa de David, un guerrero que lo liberara de los enemigos, de la opresión. Eso lo vemos en Samuel, el Salmo 72, 110. Luego querían que gobernara con las virtudes de la justicia, la equidad y la humildad y la mansedumbre. Cristo reunió todos estos requisitos. Llamó a la justicia, a la caridad, al amor, al perdón. Se taparon los oídos y no lo vieron, ¿verdad? No, dice, oirán, pero no, porque Cristo ya los conocía. Verán, pero no verán.
los signos de Dios, la presencia del Mesías. Oirán pero no irán. Porque han endurecido su corazón, les dirá también, no han querido que yo los salve. No quieren salvarse ni que yo los salve. Se cerraron. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero, el poder. Entonces, querían eso y en Cristo no lo vieron. Hablaba de la equidad, darle a cada quien lo que le corresponde en la justicia. Un manso y humilde de corazón, él mismo dijo, aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón, porque soy manso. Eso lo vemos en Isaías, las profecías de Isaías. Entonces el Sanedrín y todos los importantes se quedaron con la idea de los profetas literales y querían verlo reflejado en una persona concreta que manifestara interés por su pueblo, particularmente por los pobres. ¿Y que dijeron los fariseos, los sumos sacerdotes? Se juntan con prostitutas, con borrachos, con pobres, con enfermos, miserables. Anda con mujeres, con niños, por lo tanto no es el Mesías. Ahí está. Se cerraron, no vieron al Mesías. Andaba con los pobres, los necesitados, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. La pagana, la mujer filofenicia, la mujer samaritana. Eso lo vemos ya desde Isaías 61, del 1 al 3. Entonces, como los profetas reflejan todo en Jesús, pero ellos lo ven literalmente y no ven los signos en Cristo. Querían también un Mesías que se identificara con la figura del siervo de Yahvé. ¿Quién era el siervo de Yahvé? Había unas figuras del Antiguo Testamento, tenía que reunir ese perfil, y los judíos siguen diciendo hoy que Cristo ningún signo manifestó, ningún perfil, no reunió el perfil que ellos querían, que lo sometieran, lo dominaran, que hicieran lo que quisieran con él, como hicieron con Juan, con los profetas, y por eso fue la muerte. Entonces, ¿cuál era el perfil para los judíos? Que persona fiel a Dios, disponible para la misión. Ahí está Jesús cumpliendo eso. Lo fuera, como fueron los patriarcas, que fueron fieles a Abraham, que siempre es disponible a obedecer y a donde los enviara. Como los patriarcas, por ejemplo Moisés, Éxodo 32, 13. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, eso lo vemos en Éxodo 14, 31. Disponible a ir a donde lo mandara Dios. Josué, lo vemos en Josué 24, 29 y David. Segunda de Samuel 7, 5.8. Él nos presenta las figuras mesiánicas, los siervos de Yahvé. Entonces querían ver a Jesús como ellos. Y Cristo lo rebasa y les dice, aquí hay alguien más que David. Aquí hay alguien más que Abraham. Y no lo reconocieron. Entonces, 4 cantos de Isaías se refieren a una persona misteriosa y admirable. Esto lo vemos en Isaías 42, 1 al 9. Y luego en el capítulo 49, verso 1 al 6. Y luego en el capítulo 50, verso 4 al 11. Y luego el capítulo 52, verso 13 al 53. Y eso es lo que hay. El Nuevo Testamento pues también pone 2 figuras, como el siervo de Yahvé. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 8, 32, 35. Ahí aparece la figura de Yahvé, el siervo de Yahvé. También pedían los signos que fueran la luz de las naciones. Jesucristo se declara, yo soy la luz del mundo. El que viene por mí no caminará en tinieblas. Otro perfil,
dar la vista a los ciegos, cuántos ciegos curó, liberar de la cárcel a los cautivos, hacer también que el pueblo vuelva a Dios. Entonces les digo, como lo literal es, lo que dice la letra es, pero no ven más allá, ¿verdad?, el símbolo. De hecho, ya dijimos también en una de las clases anteriores, como lo que Cristo inició, los apóstoles lo realizan en Pentecostés. Ahí se reúnen todos los pueblos de Israel, que vienen de muchas partes, a Jerusalén. En Pentecostés, el día de Pentecostés es el ruido, ahí está el Espíritu Santo llamando a todas las tribus de Israel a unirse, a escuchar la palabra de los apóstoles, a la iglesia naciente, que se adhieran, que se conviertan, que crean, se bauticen y se encaminen a la salvación. Allí está claro, hermanos. Pero les digo, las autoridades, los importantes, no quisieron, no les convenía. Aunque algunos se convirtieron, el Mesías aceptado, perteneciente, pacientemente, que acepta pacientemente el sufrimiento y la muerte. Fíjense nomás, hasta esto dijeron los profetas, y bien lo sabían los sumos sacerdotes, los escribas, los sacerdotes, todos, y no vieron en Cristo nada, y lo vieron desgarrado, no se conmovieron. A uno cuando atropellan un perrito o algo, o cuando uno le pisa una patita a un perrito, hasta uno se asusta. Estaban descorazonados, hermanos, sin sentimientos de piedad, unos despiadados, y al pie de la cruz burlándose. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Desfigurado, tuvo capacidad para darle la vista a los ciegos, los sordos, componer la estructura humana de un leproso, y aquí está luego la resurrección, hermanos. Qué belleza. Y son cosas que tenemos que descubrirles, o que Dios nos descubre para descubrir a ustedes, para seguir creyendo y esperando en ese Mesías. Número 8, pues ya es el número último. Mesías del Nuevo Testamento. Bueno, de este número, de este capítulo. En el Nuevo Testamento, los evangelios hablan de la esperanza de Jesús. La esperanza para el pueblo de Israel, esa esperanza que el pueblo había puesto en él, se refleja. Y según el cual, en el Nuevo Testamento, cuál es el perfil del Mesías, cómo se presenta Jesús, cuál es el perfil que los apóstoles nos dejan de Jesús, que vendría a liberar a Israel. Ya en el Nuevo Testamento, vimos el perfil del Antiguo Testamento, que todos los personajes que manejaban la Biblia, el Antiguo Testamento lo sabían, y todo eso, tenemos que decirlo también, se lo ocultaron al pueblo de Israel. Les vuelvo a repetir que Cristo les dijo, se han sentado en la cátedra de Moisés. No han entrado, ni han dejado entrar. No han instruido, ni han dejado que la gente se salve. Allí está claro cómo Jesús les echa en cara eso. Entonces ya cuando estaba, la semana pasada Jesús les preguntaba, ¿quién soy yo para ustedes? Que les esto y esto y esto. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Pero dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Está hablando ya señalando como el Mesías, el Hijo de Dios, en labios de Pedro. Entonces, ¿cuál era la expectativa ya en la vida de Jesús? O ya cuando venía el anuncio, que iba a ser el liberador de Israel, porque eso les transmitieron los sumos sacerdotes. O era lo que les enseñaban en la sinagoga. Ser rey como David. Fíjense cómo se vuelve a calcar lo de los profetas, porque eso oían que decían los sumos sacerdotes, los encargados después del templo, y profeta como Moisés. Restauraría el reino de Israel. Todo esto esperan de Jesús cuando venga del Mesías. Y nosotros que esperamos, hermanos, porque nos devuelve que nos quite esa lepra,
Y por eso, hermanos, no reflejamos el rostro de Cristo. Qué feo. Hoy nos desvivimos, ¿verdad? Hombres y mujeres, por la belleza, la apariencia externa, el gimnasio, ¿verdad? Los peinados, todo. Pero estamos desfigurados, hermanos. Ahora sí, me mira la mente el Michael Jackson, ¿verdad? Todo desfigurado, millones y millones de dólares por tapar su rostro. Así estamos todos, hermanos, pintándonos el pelo, tanta cosa, arreglándonos el cuerpo ya con 70 años, ¿verdad? Todavía estirándonos las arrugas, ¿verdad? Ya parecemos pescados chinos, japoneses, pero el alma desfigurada, leprosa. Qué feo, hermanos. Y que al final no nos dejemos curar por Jesús. Es la esperanza, la salvación es estar como Él, ¿verdad? Esa es la verdadera. Tendríamos que prepararnos para recibir esa belleza, resucitar. Todos monstruosos a la condenación, todos bellos a la gloria. Y por eso les digo, me ha llenado pues grandemente esa palabra que dijo el sacerdote, ¿verdad? Que habla pues de los leprosos, cómo les devolvían los ojos. Yo ahí vi la resurrección y ahorita lo que nos espera, la belleza eterna, porque Jesús es hermoso, hermanos. Bien, vamos a terminar y darle gracias a Dios por lo que nos ha concedido aprender hoy y vivir, hacerlo parte de nuestra vida espiritual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias, Dios, porque nos han permitido reunirnos en esta hermosa tarde. Gracias por la lluvia. Lleva también la lluvia con tu espíritu. Sopla sobre los campos. Nuestros campesinos están angustiados, desesperados, con el temor de perder sus cosechas. No te olvides de ellos. Las ciudades pues ya ha llovido bastante. Ayúdalos. De ellos vivimos, de su pobreza, de su trabajo, de su esfuerzo. No los abandones. Y también te pedimos, ¿verdad?, que a raíz de esta clase que a veces se convierte como reflexión, nos aprovechemos para nuestra vida espiritual, tomemos conciencia de que tú nos lavas, tú nos curas en el sacramento de la confesión y nos das fuerza y vitalidad a través de la Eucaristía, y nos alimentas y nos purificas por tu sangre preciosa. Madre Santísima de Luz, vela por nosotros, que no se aparte de nosotros esa luz de Jesucristo, que se iluminó el día de nuestro bautismo. Que podamos iluminar a aquellos con estos conocimientos, pero sobre todo con nuestra vida, aquellos que no lo conocen y lo aman. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos por aquí el próximo miércoles. Cuídense mucho.